Bueno, y es momento del segmento de Jóvenes Amados por Dios que está a cargo del seminarista William Montesinos con el tema El Nuevo Testamento. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Un saludo cordial. Les saluda el seminarista William Montesinos de la diócesis de Jalapa. Y en esta ocasión quisiera hablarles, siguiendo sobre el contexto de la Sagrada Escritura, quisiera hablarles sobre el Nuevo Testamento. En la ocasión anterior, el hermano José empezó con la cuestión de la Sagrada Escritura. Y hoy queremos detenernos en el Nuevo Testamento. Pues bien, queridos hermanos, podemos encontrar en el Nuevo Testamento, en primer lugar, los Evangelios. Luego las cartas, el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, las cartas católicas, como bien lo sabemos, por ejemplo, las cartas de Pedro, de San Juan, Santiago, y luego el libro del Apocalipsis. Pero hoy específicamente, queridos hermanos, quisiera detenerme en la cuestión de la dimensión cristológica en cuanto al contenido de los evangelios y en parte la dimensión cristológica del libro de los libros paulinos, ¿verdad? O de San Pablo, ¿verdad? Como muy bien lo sabemos. Pero quisiera partir específicamente de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, que dice: y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también vuestra fe. Eso lo dice el apóstol San Pablo. Y pues bien, queridos hermanos, para nosotros los cristianos católicos llamamos a Jesucristo Señor. Y aquí la pregunta es, ¿por qué le decimos a Jesús que es Señor? Y en un primer lugar, queridos hermanos, es porque contemplamos a un Jesús en su crucifixión que de alguna manera nos remite a un pasado, es decir, a un Jesús que sufrió, a un Jesús que padeció bajo las autoridades de aquel entonces. Y padeció e incluso murió. Pero como muy bien se dice en los libros del Nuevo Testamento, como poseía el Espíritu de Dios, entonces volvió a la vida. Es decir, es esto lo que constituye a Jesucristo Señor. Que no solo se quedó allí con un pasado que padecido, muerto, crucificado, sino que un pasado crucificado, muerto, sepultado, pero resucitado. Es esto lo que constituye a Jesús Señor de vivos y de muertos. Pero más específicamente, queridos hermanos, nos habla aquí de un Jesús exaltado, como muy bien lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Un Jesús que específicamente habla San Pablo ya en su Cristología sobre un Jesús exaltado. Y es esto lo que las primeras comunidades cristianas tomaron, ¿sí? Un Jesús en su pasión, muerte y resurrección, pero sobre todo en su exaltación, como muy bien lo dice el apóstol. Por eso Dios lo exaltó
y le dio el nombre sobre todo nombre. Y es esto lo que constituye a Jesús Señor. Entonces, cuando nosotros digamos Señor a nuestro Señor Jesucristo, no es más que decirle que en Él estuvo toda una humanidad presente que padeció, incluso podríamos decir una humanidad limitada. Porque Jesús, cuando asumió nuestra humanidad, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, incluso la asumió en su limitación. ¿Sí? Pero hay que tomar en cuenta también su dimensión divina, es decir, que así como poseía la dimensión humana, también poseía la dimensión divina, porque era Dios. Y es esto lo que lo constituye Señor, porque ha resucitado, no se ha quedado allí, no murió y fue sepultado y quedó allí, no, sino que Él resucitó, sin que nadie se diera cuenta. ¿Sí? Sin que nadie se diera cuenta, solamente la noche aquella en la cual resucitó fue testiga de la resurrección de Cristo, pero y de allí nadie, ni siquiera los que estaban en guardia, como muy bien lo dice el Evangelio en otro pasaje. Nadie se dio cuenta de la resurrección. Y entonces podría decir entonces, ¿qué nos dice que Cristo verdaderamente resucitó? Podríamos hablar de las apariciones, que nos dan verdadero ejemplo o testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En dos dimensiones primariamente. Primero, que aquellos a quienes se les aparece lo reconocen vivo, como el Jesús vivo. Es decir, le reconocen como Jesús. Luego, como el resucitado, es decir, después de asumir toda una vida terrena de Jesús, lo reconocen como el resucitado, como aquellas palabras, es el Señor. Y luego comparten con Él. Y luego, queridos hermanos, podríamos agregar un tercer punto que es prácticamente la vivencia al lado de Jesús o el testimonio que podríamos dar de ese Cristo muerto, pero también resucitado. Pues bien, queridos hermanos, podríamos englobar en este punto a Jesús como Señor. ¿Por qué decimos que Jesús es Señor? Y lo hacemos a partir de los evangelios. Y en un primer lugar podríamos hablar del Evangelio de San Marcos. Porque San Marcos, queridos hermanos, nos habla de la humanidad de Jesús, pero a escondidas nos habla de un misterio presente en Jesús. En realidad, San Marcos lo que nos quiere decir es que es significativa la pasión, muerte y resurrección de Cristo para explicar la humanidad de Jesús. Solo en la pasión de Cristo la humanidad de Jesús tiene sentido. ¿Por qué Jesús fue humillado? Porque quería redimirnos. ¿Por qué Jesús fue crucificado? Porque quería redimirnos. Solo en la pasión Cristo quiere darnos ejemplo de vida. En el Evangelio de San Mateo, Jesús nos presenta el proyecto más grande, que es el reino de Dios. Y es esto específicamente lo que escuchamos, que se dice muchas veces con autoridad. Jesús decía, ustedes han escuchado que se dijo, pero yo les digo. Es eso la presencia del reino de Dios, que se empieza a hacer vida aquí con la vida de la iglesia. San Lucas, queridos hermanos, nos presenta prácticamente la obra del Espíritu Santo. Y en específico, por medio de la obra del Espíritu Santo en la encarnación, el rostro vivo de Dios, como es la misericordia y el perdón.
Y en un último punto, queridos hermanos, el cuarto evangelio nos presenta el descenso de Jesús, pero también el ascenso, es decir, Cristo, que como él mismo lo dice en el evangelio, y el Verbo se hizo hombre, es decir, que estaba siempre presente ante Dios, se hizo como uno de nosotros. En este sentido, queridos hermanos, el Señor, pues de alguna manera nos quiere presentar el amor de Dios y que nosotros luchemos siempre por esa dimensión de algún día gozar de la presencia eterna de Dios. Por último, queridos hermanos, la cuestión paulina de la cuestión cristológica. ¿Cómo vemos a Jesús en la dimensión paulina? Y en este sentido, queridos hermanos, es importante decir la preexistencia, que Jesús antes de venir a este mundo existía. Como bien lo dice Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que al contrario se anonadó a sí mismo y se hizo como uno de nosotros. Lo dice en su primera carta a los Corintios, San Pablo, ¿verdad? Habla sobre la preexistencia, sobre la encarnación y sobre todo la redención. Así pues, queridos hermanos, que es de agradecer al Señor y sobre todo decirle que nosotros también queremos participar de esa gracia que el Señor nos puede dar por medio de los sacramentos. No podemos conseguirla sino por medio de la vivencia de la Santa Eucaristía en primer lugar. Seguiremos profundizando acerca de esto en una próxima ocasión. Que el Señor les bendiga.